Buenos días. Quisiera empezar agradeciendo a la doctora Morela Alvarado la invitación a participar en este seminario internacional de educación para los medios, cultura digital y memoria de la escuela, que se está impartiendo en el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, mi nombre es Mario Alberto Magaña, soy licenciado en Historia por la Universidad de Guadalajara, maestro en Estudios de Población por el Colegio de la Frontera Norte y doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán. Las tres son instituciones mexicanas, y actualmente soy investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es un centro multidisciplinario donde desarrollamos investigaciones centradas en tratar de comprender lo cultural y las prácticas culturales en todos los ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, a mí me invitaron a dar el módulo que está denominado Historia y Memoria, con algunos subtemas relacionados a estos dos ámbitos, y quisiera, empezar señalando que soy historiador. Generalmente en la historia trabajamos poco la memoria colectiva como concepto. Sin embargo, cuando realicé la tesis de doctorado decidí utilizar un concepto de la sociología, que es el de identidades colectivas, para tratar de demostrar que en cierto momento de la historia de Baja California las identidades colectivas eran construidas de una manera muy especial, y eso me llevó a la cuestión de memoria colectiva. Por eso que creo que la doctora Morela me ha invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la diferencia entre historia y memoria desde la perspectiva del historiador, con alguna reflexión también sobre la historia oral. Antes de empezar, quisiera señalar que en cuanto a historia oral, aunque he participado en algunos proyectos, incluso he publicado cuestiones podrían ser encuadrados en la historia oral, sí no soy un especialista sobre la historia oral como disciplina, como especialidad, y sobre todo en las discusiones más a lo interno, aunque sí las he seguido, pero bueno, sí tengo algo de experiencia en historia oral y les voy a compartir mi muy particular punto de vista sobre ese aspecto. Entonces, esta plática va a estar centrada primero en memoria colectiva, después en historia, y al final haré una reflexión sobre historia oral, muy desde mi perspectiva y de mi experiencia trabajando en esos ámbitos, para ver si después puede haber una retroalimentación. En primer lugar, quisiera señalar que en cuanto a memoria colectiva, yo he estado siguiendo mucho los estudios de Maurice Halbach sobre este tema. Maurice Halbach es el principal teórico. Él incluso en su libro Los marcos sociales de la memoria establece que él quiere proponer una nueva sociología de la memoria, que en realidad no era nueva, porque era nueva en el sentido de primera, no de que hubiera una sociología de la memoria y él estuviera proponiendo una renovación. Más bien, Halbach, que era discípulo de Bergson, estaba tratando de seguir una tradición más durkheimiana y de separar la memoria de los estudios de memoria biológica y crear la memoria como un objeto de estudio propiamente de la sociología. Por eso su propuesta de hacer una sociología de la memoria, que él denominaba nueva, pero que podríamos llamar como la primera sociología de la memoria, y parte primero de establecer que la memoria colectiva es un objeto de estudio, y todo su libro llamado Los marcos sociales de la memoria están dirigidos a eso. Es una obra muy amplia. A veces algunos lectores, estudiantes y académicos les parece una obra muy larga, muy tediosa, porque él hace toda una discusión con Bergson sobre las cuestiones biológicas para separarlo de ahí y construir su objeto de estudio, y por qué es muy importante ese objeto de estudio para esa sociología de inicios
del siglo XX. Recuérdese que los marcos sociales de la memoria, si no mal recuerdo, se publican hacia 1925. Bueno, yo les recomiendo que lean en algún momento los marcos sociales de la memoria de principio a fin, porque es muy importante ver cómo desagrega o separa la memoria colectiva como un objeto social y cómo demuestra que es muy importante una frase o un hecho que se puede resumir. Obviamente todas estas ideas que les voy a platicar estoy tratando de resumir de manera lo más didáctica posible una serie de reflexiones, pensamientos epistemológicos, filosóficos, sociológicos, pero creo que se puede resumir la intencionalidad del primer libro de Halbach relacionado a marcos memoria colectiva como el que no se recuerda solo. Es decir, todo recuerdo está socialmente construido a partir de la pertenencia a un grupo, y además ese grupo pertenece a una sociedad en un momento histórico determinado. Por eso el nombre de su libro, Los marcos sociales de la memoria. Es decir, los marcos, los contextos socioculturales de un individuo en grupo, en sociedad, le permiten recordar y además tienen significación ese recuerdo. O sea, no se recuerda cualquier cosa, sino se recuerda socialmente lo significante. Entonces, con los marcos sociales de la memoria se construye la idea de memoria colectiva como un objeto social. Por desgracia, Halbach muere a manos de del partido nazi hacia 1945 y deja inconclusa su obra que se llama Memoria Colectiva, donde él ya estaba tratando de puntualizar algunos aspectos más concretos de la memoria colectiva como un objeto de la sociología de la memoria, que básicamente podríamos sintetizarlo como el conjunto de recuerdos que te permiten ser en tu grupo social en un momento histórico y dentro de una sociedad en su conjunto. Entonces, esas principales aportaciones de Halbach son muy importantes porque a veces a Halbach se le cita por citarlo. Es decir, se habla de Halbach como el primero que habló sobre memoria colectiva. Se habla muy poco de los marcos sociales de la memoria, que es fundamental para entender por qué llega el concepto de memoria colectiva, y luego se pasa a otras formas de hacer estudios sobre la memoria. Más adelante quisiera detenerme, pero aquí quiero seguir con esta línea de pensamiento que me parece muy importante tener en cuenta antes de pasar a otros aspectos que son como más pragmáticos. Entonces, lo que Halbach propone es que el recuerdo es un constructo social, ¿sí? Entonces no se recuerda solo, se recuerda con grupo y en una sociedad. Esto es muy importante porque si el recuerdo es un constructo social, es sobre un pasado significante para el grupo social. Recuérdese, la memoria colectiva es un conjunto de recuerdos sobre el pasado que te permiten ser en tu grupo social en una sociedad determinada. Entonces, pero es un pasado significante para el grupo social, no para los individuos, para el grupo social. Por tanto, como no se recuerda solo, este recuerdo perdura hasta que fallece el último miembro del grupo. Esta es otra de las aportaciones muy importantes de Halbach y que han sido poco atendidas porque destruye algunas de las ideas que vienen de otras disciplinas, de que el recuerdo perdura por siempre, de las esencias, de la memoria colectiva como un ente transgeneracional que está ahí, entonces es muy importante las dos cuestiones. No se recuerda solo, pero además uno recuerda hasta que el último sobreviviente del grupo lo puede hacer. Entonces el recuerdo en sí fallece con el último miembro del grupo. Y además tenemos que tomar en cuenta
que ese recuerdo que se construyó colectivamente, pues, supongamos un grupo de jóvenes que tienen una experiencia y que todos las van recordando cada vez que se reúnen. Supongamos que ese grupo se divide en los que se quedan en el pueblo y los que se van a alguna diáspora de migración o algo así. Y supongamos que a los 30 años regresan. Es muy probable que el recuerdo sea muy nítido para los que se quedaron en el pueblo, porque constantemente están interactuando entre ellos y entonces están manteniendo, para decirlo de alguna manera, vivo el recuerdo. Y en cambio, los miembros del mismo grupo, los que estuvieron ahí en el mismo incidente o la misma anécdota, cuando regresan, como han interactuado con otros grupos donde han tenido recuerdos significantes para los otros grupos y han pertenecido a diferentes otros grupos, es probable que no recuerden incluso la anécdota completa, ¿sí? Eso no significa que unos tengan problemas de memoria y otros no. Más bien es que recordemos que no se recuerda solo, se recuerda en grupo, y el grupo mantiene el link entre los vínculos al interno, y por tanto ese recuerdo se mantiene. Y eso no significa que cada fin de semana que se reúne el grupo del pueblo estén recordando esa anécdota, sino están recordando en grupo. No necesariamente la anécdota, pero sí la articulación de todos los recuerdos grupales. Entonces eso es muy importante. Entonces de ahí uno de los problemas que obviamente Halbach no resolvió, como algunos, la mayoría de los problemas no los resolvió, porque les recuerdo, está tratando de, planteó la creación de una sociología de la memoria. Entonces de ahí el problema, si el recuerdo persiste, el problema de preguntarnos, ¿el recuerdo persiste de una generación a otra? Esto lo quiero llevar porque, siento que el seminario está dirigido hacia esa parte del recuerdo. Y les insisto, toda esta primera parte la quiero trabajar desde Halbach para entender el sustrato teórico, y luego vamos a ver cuestiones más pragmáticas y las interacciones con la historia. Entonces, ¿el recuerdo persiste de una generación a otra? Sí y no. Puede persistir el recuerdo, entre comillas, si al nuevo grupo o a la nueva generación le es significante el recuerdo del otro grupo. Y en parte no, porque no es el recuerdo del grupo original, ¿no? Supongamos que a un nieto su abuelo le platica una anécdota que él vivió en un grupo. Esa anécdota le va a quedar de recuerdo a este nieto siempre y cuando le sea significante para él. Entonces esta es una forma de que pase información de una generación a otra, pero no está pasando el recuerdo en sí, ¿sí? Es decir, todos recordamos anécdotas que nos platicaron nuestros abuelos, nuestros papás, o tíos, o diferentes personas, o amigos, y a veces uno, el recuerdo, la anécdota, la va incorporando y parece que uno la vivió o la experimentó de manera directa, ¿sí? Pero ¿por qué se va incorporando esto? Porque le es significante a uno, ¿sí? Entonces ahí sí hay una no perturbación del recuerdo en sí, pero sí de parte de la información. Recuérdese, memoria colectiva es el conjunto de recuerdos sobre el pasado que te permiten ser en tu grupo social. Entonces ese recuerdo, que lo hayas vivido directamente, que lo hayas aprendido, y de aquí ahorita vamos a la cuestión de la escuela, le debe de ser significante al nuevo individuo o el grupo, ¿sí? Todo esto en sociedad. El recuerdo no se recuerda a sí mismo, no es un ser, es un constructo social, ¿sí? Eso también tenemos que tomarlo en cuenta, porque Halbach lo dejó muy claro.
al plantear de que no se recuerda en soledad, ¿no? El individuo no recuerda solo, ponía ejemplos de que incluso un individuo en su cuarto solo, sin nadie alrededor, en realidad recordaba colectivamente, recordaba con toda esta todo interacción social que le permite ser. Aquí es muy importante tomar en cuenta, y aquí yo quiero señalar que yo llegué a los estudios de memoria colectiva precisamente por la de identidad colectiva. La identidad colectiva es otro concepto muy complicado de explicar, pero que son muy útiles, ¿no? Entonces, la identidad colectiva siempre está relacionada a una memoria colectiva, porque la identidad colectiva es el conjunto de acciones, prácticas, conocimientos que te permiten ser en sociedad, pero además con un principio de auto y hetero percepción, ¿sí? Entonces, la memoria colectiva es uno de los elementos más importantes de poder ser en sociedad, porque es todo ese bagaje de conocimiento sobre el pasado que te permiten ser un miembro de una identidad colectiva. Entonces, el recuerdo no se recuerda solo, el recuerdo es un constructo social, el recuerdo en sí no pasa de una generación a otra. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque luego asumimos que el testimonio de una persona sobre el pasado es información directa desde el pasado. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la memoria colectiva es generacional, es decir, es de un grupo social, y ese grupo social está constituido por una generación, se va construyendo con esa generación, y cuando va perdiéndose esa generación, esa memoria colectiva se pierde. Pueden pasar recuerdos resignificados a la siguiente generación o al siguiente grupo, pero en estricto sentido, por cada generación, por cada identidad colectiva, hay una memoria colectiva. Otra de las cuestiones que tenemos también que tener muy en cuenta es que esta identidad colectiva y esta memoria colectiva son históricamente determinados, están condicionados por el devenir histórico, pero además son porque están viviendo en ese momento histórico. Es decir, si a una persona del siglo XVIII la podemos traer al siglo XX, no puede ser un ciudadano del siglo XVIII, porque su contexto, intertexto y toda la circunstancia histórica era la que le permitían ser, ¿sí? Acá tendría que encontrar la manera de sobrevivir socialmente, adaptando su identidad colectiva y su memoria colectiva a las nuevas circunstancias. Entonces, la memoria colectiva es flexible, igual que las identidades es dialéctica, pero está condicionada por el momento histórico. Entonces, una memoria por cada grupo en su momento histórico. Entonces nos podemos preguntar, ¿se recuerda lo de otro grupo? Yo diría que no. Recordamos lo que es significante para nuestro grupo del pasado, entre otros, entre esto, otros recuerdos, ¿sí? Es decir, nosotros construimos nuestra memoria colectiva, que es un conjunto de recuerdos, pero esos recuerdos vienen de diferentes fuentes. No solo principalmente las vivencias grupales, individuales, pero en sociedad, pero también una serie de recuerdos asimilados o aprendidos, pero insisto, que sean significantes al nuevo grupo. Algo quisiera hacer una nota antes de continuar, es que tanto memoria colectiva como identidad colectiva son esos conceptos, esos fenómenos sociales, socioculturales, que son muy difíciles de decir. En alguna parte utilizamos la metáfora de la niebla para entender la memoria colectiva. Es decir, se puede percibir la niebla,
pero cuando uno está dentro de la niebla, uno ya no percibe los límites de la niebla. O sea, uno antes de entrar a una niebla, uno ve el límite, donde empieza la niebla, hacia arriba o hacia los lados, pero cuando uno entra a la niebla, uno ya no tiene perspectiva, uno está dentro de la niebla. La memoria colectiva y la identidad colectiva está en cada miembro del grupo y en todos a la vez. Es una forma de ser que te permite funcionar, aunque no me gusta la palabra función, te permite ser, interactuar con los otros y con tus nosotros y con los otros. ¿Sí? Esto es muy importante porque luego a veces se piensa que la identidad colectiva se puede estudiar de manera directa, igual la memoria colectiva. Y esto para mí es importante porque no se puede, es inasible las dos fenómenos sociales. Bueno, como les decía, la memoria colectiva es un conjunto de recuerdos que te permiten ser en sociedad, pero desde un grupo al que perteneces. Halbach, para tratar de mostrar la flexibilidad y las riquezas de la memoria colectiva como un objeto de estudio que permitía entender mejor a los grupos sociales y a sus interacciones, él proponía estudiar, por ejemplo, la memoria religiosa, la memoria familiar y la memoria gremial. Todas son memorias colectivas, no están separadas, pero hay una serie de énfasis. Así como las identidades colectivas no están fraccionadas, porque eso implicaría que viviéramos en la esquizofrenia, pero sí las identidades colectivas son flexibles, dialécticas, que te permiten. Es decir, yo interactuando con mi familia soy hijo, soy hermano, pero estando en un salón de clases soy maestro, soy profesor, ¿sí? Eso no significa que tenga dos identidades colectivas. Igual, la memoria religiosa, la memoria familiar funcionan según en qué grupo social estés y qué estás tratando de implementar dentro de una sociedad. Si estás en tu familia, los recuerdos familiares son una constante. En cambio, si estás en una reunión con colegas, bueno, los recuerdos sobre la familia, sobre cuestiones más personales, se apartan o se utilizan más bien los recuerdos que tienen que ver con el grupo académico. Si ya tienes mucho tiempo interactuando con el grupo, entonces salen anécdotas que refuerzan esa integración a lo interior y que te permiten conectarte con el otro y ser parte de ese grupo académico. Pero todas son memorias colectivas, todos son mecanismos socioculturales para poder ser en sociedad, con base en el acumulado de información del pasado, pero del pasado social o del pasado socialmente construido. Y de ahí uno de los grandes vacíos de la investigación: cómo se forma la memoria colectiva con relación a la información del pasado que cada individuo en grupo puede acceder social y culturalmente. Si la memoria colectiva es un conjunto de recuerdos del pasado que está en cada individuo y en todos en un grupo social al mismo tiempo, ¿cómo se conforman esos recuerdos? ¿Cómo se hace esta articulación de información que el individuo puede sacar, para decirlo de manera moderna, de la nube y poder funcionar? Este es uno de los grandes problemas de las investigaciones, tanto en la investigación histórica como en la investigación de los estudios de memoria. No sabemos a ciencia cierta cómo cada grupo social construye su memoria colectiva y se informa o conforma toda esa información sobre el pasado que está en esa memoria colectiva. Por eso Halbach propone separar la memoria histórica de la memoria colectiva. La memoria colectiva es todo, vuelvo a insistir, todo este conjunto de recuerdos construidos socialmente por un grupo que le permite a un individuo interactuar en el grupo y socialmente, que está muy ligado a la tradición y a la oralidad. Incluso en la modernidad está muy vinculado a la oralidad, es decir,
Nuestros abuelos no nos escribían las anécdotas, nos las platicaban, ¿sí? Y lo separa de la memoria histórica. La memoria histórica es para Halbach la historia académica, es decir, la disciplina histórica. Y él señalaba que eran dos cosas diferentes. A Halbach se le ha leído mal y se ha dicho que la memoria colectiva es memoria histórica. No. La memoria colectiva es el conjunto de recuerdos socialmente constituidos por un grupo, y la memoria histórica es el saber académico producido desde la disciplina histórica. Ahora, Halbach hace muy poca énfasis porque su interés era separar dos disciplinas. Recuérdese, Halbach lo que quiere establecer es una sociología de la memoria, y por tanto, así como se deslindó en los marcos sociales de la memoria de la biología, deslindó la memoria de la biología, en el libro inconcluso de Memoria Colectiva, lo que él quiere separar es la memoria colectiva de la historia como disciplina para reforzar la idea de la sociología de la memoria. Sin embargo, Carretero, a finales del siglo XX, ha propuesto que una alternativa para tratar de entender, obviamente, la memoria colectiva, si es un conjunto de saberes sobre el pasado, de saberes de sentido común sobre el pasado, obviamente se nutre de alguna parte. Y él propone que se nutre de la historia cotidiana, en el sentido de que es lo que la gente platica en su familia, a través de la oralidad y la tradición, a través de la historia escolar, la cual es la que más influye e informa a la memoria colectiva a través de los individuos cuando son educados como ciudadanos en la primaria y secundaria, en el caso mexicano. Y en último caso es la historia académica, de alguna manera también influye, porque cuando revisamos o estudiamos memoria colectiva en estricto sentido, a veces vemos información que sí procede de la disciplina histórica. El problema es que no sabemos los mecanismos reales, o sea, no podemos seguir una información para saber cómo se incorpora. En el caso mexicano esto ha sido una serie de problemáticas porque la tradición escolar y la tradición oral ciudadana desde el siglo XIX han creado una serie de mitos que ahora son muy difíciles de eliminar de la memoria colectiva mexicana, como el Pípila, los niños héroes, etcétera, y que la disciplina académica, la disciplina histórica ha tratado de cambiar esa memoria colectiva. Ese es otro de los temas que son muy importantes y que siguen pendientes. Aquí quiero señalar que, bueno, para Halbach la memoria colectiva es este saber de sentido común sobre el pasado desde los grupos sociales, que está vinculado a la tradición, a la oralidad y sobre todo a los testimonios. Este es un elemento clave para la recuperación de los recuerdos grupales, ¿sí? Pero hay que entender que los testimonios son evidencia de la memoria colectiva. Los testimonios no es la memoria colectiva. La memoria colectiva es una nube inaccesible de un fenómeno sociocultural que nos permite ser. Pero no puedo negar que a través de los testimonios se puede recuperar evidencia de esa memoria colectiva. Aquí no debemos de confundir de que la memoria colectiva no es el conjunto de información sobre el pasado de un colectivo, pero en el sentido de un mecanismo o una estructura sociocultural del grupo para ser y sobrevivir en un momento histórico determinado. Es decir, sí, la memoria colectiva es un conjunto de recuerdos, pero ese conjunto de recuerdos tienen una función que le permiten al individuo interactuar socialmente, ¿sí? Es decir, no por juntar testimonios es que tenemos la memoria colectiva. Más bien la memoria colectiva sería como una estructura, ¿sí?, sociocultural. Ahí quiero insistir, la memoria cultural es inacible, pero su funcionamiento deja evidencias, así como las identidades colectivas. Es decir, no podemos, aunque reunamos un grupo y que todos se digan que pertenecen a ese grupo,
El grupo no es la identidad colectiva. La identidad colectiva es el conjunto de situaciones, funciones, auto, hetero, adscripciones, memoria colectiva compartida que les permite decir somos nosotros. Pero la única evidencia de esa identidad colectiva es cuando ellos te dicen somos nosotros, o cuando te dicen somos venezolanos, somos mexicanos. Ahí está la evidencia, pero el ser colectivo no se puede ver, tocar y nacer, ¿no? Entonces, Halbach señalaba, memoria colectiva es una cosa, memoria histórica es otra cosa. Pierre Nora fue mucho más allá y en una declaración que terminó siendo un titular de un periódico, es la memoria colectiva no es la historia, ¿sí? Es completamente dos cosas diferentes. Sin embargo, vuelvo a insistir también de que la memoria colectiva de alguna manera se está nutriendo a su manera y a su criterio de la información histórica producida por la academia. De ahí se han empezado a estudiar otro tipo de memorias o conceptos sobre la memoria que nos permiten entender un poco mejor cómo funciona esto. Entre estas propuestas está la memoria prostética, que es tratar de demostrar cómo el individuo recupera ciertos recuerdos para que le permitan funcionar en cierto momento. Esto se puede ver mucho en el cine, la televisión y la literatura. Y además lo que se ha estado viendo es que la información, en algunos estudios, la información proveniente de la disciplina histórica no procede directamente de la disciplina histórica, sino más bien es a través del cine, de las películas biográficas, de las películas históricas o de las series de televisión históricas, es donde ha entrado la información sobre lo que aporta el conocimiento histórico académico a la memoria colectiva. Lo que antes era la principal influencia para conformar esa parte de información histórica en la memoria colectiva que procedía de la escuela, ahora parece ser siendo sustituida por los medios de entretenimiento. Y eso es muy importante porque entre más documentadas estén estas producciones, es probable de que la interacción, la buena penetración de información académica sea mejor de que en el caso de la historia escolar. Que ese es otro tema que, bueno, yo recomendaría leer Documentos de Identidad de Mario Carretero para ver toda esa discusión y la construcción de ciudadanos. Entonces puede haber similitudes informativas en la memoria colectiva y en la historia como información académica, pero hay que tener cuidado con el uso de ambas, de la memoria colectiva y de la historia. No debemos mezclarlas porque son dos fenómenos y dos procedimientos diferentes. Es aquí donde se tiene que definir qué es lo que quiero entender, si quiero hacer investigación histórica o quiero hacer estudios de la memoria. Son dos cosas diferentes. En algunas parecería que la evidencia es similar, pero pueden proceder de manera diferente. Entonces hay que tener cuidado con el uso de ambas. Bueno, todo lo expuesto hasta aquí está desde una perspectiva de una situación preconflicto. Es decir, Halbach escribe posterior a la Primera Guerra Mundial, que no tuvo los alcances de la Segunda Guerra Mundial, y Halbach fue fusilado en 1845. Es decir, él no percibió lo que fue la Segunda Guerra Mundial en una perspectiva post-conflicto, es decir, con cierto alejamiento. Y además, todo lo que tiene que ver con lo que yo llamo una memoria colectiva post-juicio de Nuremberg. Es decir, esta es otra situación. Entonces, a veces caemos tanto en la situación de la inmanencia del problema de la memoria y de los testimonios en una situación de conflicto y posconflicto, que olvidamos que Halbach
planteó una sociología de la memoria en una situación histórica completamente diferente. Esto hay que tomarlo en cuenta. Yo a veces me pregunto, más bien, a partir de la situación de Nuremberg, del juicio de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, y qué hacer, cómo, es decir, a grandes rasgos, solamente enjuiciar a los altos mandos o enjuiciar a toda la sociedad alemana, por ejemplo, que se decidió enjuiciar nada más a Hitler y a los altos mandos. El ejército alemán no fue tocado, por ejemplo, en el sentido de un juicio y una reflexión sobre la culpabilidad, la complicidad, etcétera, etcétera. Fue una decisión social la que se tomó. Entonces, aquí hay unas nuevas preguntas que no se hacía Halbach, ¿sí? Que es, ¿qué hacer con los recuerdos dolorosos del conflicto? ¿Qué recordar y qué olvidar? Como grupos sociales e incluso como sociedades completas. Esta situación hay que tomarla en cuenta porque no es lo mismo, no es... se tienen que tomar posturas diferentes frente a esto desde las disciplinas sociales en que respectivas. Por eso aquí hay que empezar a abrir mucho más de lo que ya señaló Halbach, la diferencia entre historia y memoria colectiva. Y aquí, bueno, para ir cerrando, hay una situación que sí es importante tomar en cuenta, porque a veces al hacer supuestos estudios de la memoria, en realidad se está haciendo otra cosa, no se están haciendo estudios de la memoria, es decir, la memoria como un objeto social desde la sociología, desde la antropología, o desde la psicología, sino más bien hay otra cuestión. Y aquí quiero entrar a una pregunta. ¿La historia oral ha resuelto esta diferencia entre la memoria y la historia? Porque aparentemente la historia oral, que trabaja con entrevistas, con testimonios, uno supondría. Yo creo que no, ya que se han centrado la historia oral que yo conozco en el estudio de las subjetividades, la parte más académica, y la otra parte que yo conozco de historia oral se ha dedicado al rescate de testimonios de los viejos, es decir, a la vieja crónica de la historia, es decir, a rescatar del olvido la información, porque toda información es importante y todo el pasado es importante. Entonces, creo que la historia oral ha contribuido mucho en las técnicas de cómo entrevistar, junto con la sociología, con la entrevista abierta y la entrevista estructurada, y la historia oral con la entrevista de historia de vida, que es la que yo prefiero personalmente. Sin embargo, no sé si realmente esté aportando a la discusión sobre qué es hacer historia de la memoria, qué son hacer estudios de la memoria, y si los estudios de la memoria son solamente acumular o rescatar testimonios de las víctimas, ¿sí? Creo que voy a sonar fuerte, pero creo que es muy importante, si se quieren hacer estudios de la memoria, tratar de entender que la memoria es un constructo social de un grupo social, relacionados con las identidades colectivas. Entonces aquí, para entender un recuerdo, se tienen que entrevistar a todos los participantes del recuerdo. Y este es un punto que yo sé que en algunos países y en algunas sociedades es un tema muy difícil. Es decir, todos avalan que se rescate el testimonio de la víctima. Muchos dicen, o algunos dicen, que no se debe rescatar el testimonio del victimario. Yo no estoy seguro. Si yo quiero hacer estudios de la memoria, necesito comprender la memoria como objeto de estudio. Y eso implica comprender. Es como si la gran discusión que en algún momento hubo en la historia de
de estudiar, por ejemplo, la esclavitud solamente a través de los testimonios de los esclavos, ¿no? En algún momento estudiar a los esclavistas era como posicionarlos o revalorarlos o justificarlos. Pero no podemos entender un fenómeno social si no tenemos todas las partes de ese fenómeno. Entonces, ahí yo sí creo que hemos tenido, sobre todo en las sociedades que han pasado por un conflicto y un posconflicto, y además está toda la propuesta de la posmemoria desde Argentina principalmente, que es este estudio del impacto de lo que le sucedió a las víctimas, pero en el efecto sobre los descendientes, ¿sí? Que eso es otro tema, es una forma de abordar estudios de la memoria, pero también, y que en cierta parte han logrado alejarse un poco de la víctima en el sentido de la fuente única de la información y del análisis del fenómeno. Pero yo sí creo que debemos de regresar a los estudios de la memoria colectiva, regresar a leer a Hallwach y su propuesta de sociología de la memoria colectiva como un objeto de estudio, y de ahí empezar a reorganizar nuestra comprensión del pasado como parte de este conjunto de saberes de uso cotidiano que los individuos utilizamos para ser en todo momento, ¿sí? Y no estoy hablando de información sesuda, fina, de investigación histórica, no. Uno para cruzar la calle recuerda los gritos o los regaños de las madres de si vas a cruzar, voltea para todos lados. Eso es memoria colectiva, es decir, saber del pasado que te permite, ¿no? A mí me atropellaron muy chico, a los 5 años, y entonces todo era, recuerden, para que no los atropellen como Mario, voltean a ver a todos los lados, ¿no? Entonces necesitamos volver a la memoria colectiva como un objeto de estudio si queremos hacer estudios de la memoria. Si queremos hacer rescate del testimonio de sucesos, ahí hay una serie de técnicas, pero eso no son estudios de la memoria. Y bueno, la historia tiene una serie de técnicas para el rescate de testimonios que pueden ayudar a reconstruir un suceso, pero yo sí invitaría a hacer una reflexión de qué queremos y para qué lo queremos y para quién. Si queremos construir conocimiento, tenemos que partir de una reflexión epistemológica que nos permita construir un conocimiento que le sea útil a todos. Y eso es a todos. Sí creo que debemos de dejar de reunir testimonios de las víctimas en un sentido de que estamos haciendo estudios de memoria. Yo más bien diría estar claros. Si vamos a reunir testimonios de las víctimas, perfecto, pero eso es lo que vamos a hacer con un objetivo claro y no mezclar una cosa con la otra. Si queremos hacer estudios de la memoria en una situación de conflicto, tenemos que comprender el fenómeno completo, no desde una de las partes, que creo, en mi humilde opinión, que es uno de los fenómenos y una de las situaciones que más caemos. Y lo otro es que no simplifiquemos. Memoria colectiva es un fenómeno sociocultural, es una estructura sociocultural que nos permite ser junto con las identidades colectivas. La historia es un conjunto de saberes construidos científicamente. A veces, lo soy sincero, a veces creo que no le sirven a mucha gente, ¿no? Pero sí creo al mismo tiempo que en algún momento la sociedad aprende de la historia.
A veces no de la mejor manera porque no hemos creado los mecanismos. Cuando los historiadores comprendamos cómo se construye la memoria colectiva, creo que la historia ayudará mucho a que los individuos sean mejores personas. No sé si mejores ciudadanos, porque ya no estoy muy seguro de que querer ser un buen ciudadano, pero sí mejores personas. Bueno, eso hasta ahí dejo mis reflexiones sobre historia y memoria. Y bueno, a ver si tienen algo que preguntar u opinar. Gracias.